Vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Pablo. Hola Martín. Tenemos un nuevo programa, una edición de Viví San Pedro. Hoy nos convoca el hablar del turismo social, de la diplomatura, del transporte aéreo. Y para eso tenemos a Eduardo Simolay, licenciado en turismo, docente a cargo de la Cátedra de Marketing de la Universidad de El Salvador, Universidad Provincial de Ezeiza, a punto de empezar una diplomatura en la UMED, que es la Universidad del Movimiento de los Trabajadores, está en Parques Nacionales, tenemos una extensa presentación, y también tenemos a Pablo Merci, secretario de Turismo de UPSA, Unión Personal Superior Aeroportuario, presidente de la Rueda de Turismo Social y Sindical de la CGT Lanús Avellaneda, con más de 42 gremios adheridos. Vos no necesitas presentación, por supuesto, porque sos el anfitrión, Martín, y vamos a ver, por lo menos para la audiencia, que siempre decimos que se renueva, pero acá me parece que lo interesante es empezar. A mí me gustaría que nos expliquen los dos qué es el turismo social, porque después vamos a hablar de las diplomaturas. Entonces me encantaría que me cuenten un poco, para quien no sabe, qué es el turismo social y por qué es un derecho el turismo social. Bueno, lo tenemos al profesor, que arranca el profesor. Qué responsabilidad. Sí, no preparé ninguna definición, pero vamos a tratar de enmarcar un poco qué es la actividad del turismo social. Históricamente, la actividad turística, y más en estos tiempos que corremos, estuvo enmarcada en una actividad eh, más productiva, económica, vinculada al impacto económico que tiene sobre las comunidades, pero a partir de los años 40, con muchos de los derechos que se han ganado en nuestro país, hemos logrado incorporar a la actividad turística como un derecho también. En ese sentido, el turismo social vinculado con los derechos de los trabajadores en nuestro país tuvo mucha trascendencia, más si lo comparamos con otros países de la región. En nuestro país prosperó demasiado. De hecho, acá tenemos uno de los referentes del turismo social y sindical de nuestro país, Pablo, que viene trabajando con mucha energía, vinculando a los distintos sindicatos en ese sentido. Pablo tal Sepan vez nos puede disculpar ilustrar. mi dificultad, estoy compartiendo momento con mi señora, que abajo también está con otro Zoom, con lo cual se me mezclan todas las charlas. Está muy bien, Eduardo, porque son épocas que también nos convoca desde ahí, ¿no? Son épocas Sí, que estamos iniciando sin tener un manual. Esta pandemia nos llegó a todos, y yo creo que hoy el turismo, como hablamos social y sindical, y ahora le vamos a preguntar a Pablo, cuando podamos hacerlo, es algo que necesitamos todos, va a ser diferente, ¿no? Entonces, más que nunca hay que estar con mucha gente que no toda tiene los recursos, pero que después de tanto tiempo, diríamos en cuarentena, es necesario el esparcimiento. Y desde ahí, Pablo, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué Y planes? está complejo el tema, está complejo. Un poco de lo que decía Edu, me sumo un poco y le doy una vuelta más de rosca a lo que decía Edu. Nosotros veíamos que el turismo sindical, como parte del turismo social, había dejado de tener ese rol que había ganado en los finales de los años 40 y sobre todo en los principios de los 50, con una, por ahí con un, se reflotó mucho por los 70, por ahí ha tenido un gran auge, y nosotros veíamos que eso se había perdido. Un poco al lomo de lo que pasaba en el país y en el mundo, ¿no? Un poco con la famosa globalización, un poco con la tercialización
de los servicios por parte de los gremios. Nosotros veíamos que habíamos dejado uno de los puntales principales, que era nuestro turismo, un turismo que particularmente a mí me tocó vivirlo. A mí no me lo contó nadie, yo lo viví como hijo de un trabajador de Luz y Fuerza, primero, y después como un trabajador también, tener todo eso al acceso, y tener todo eso, y ver el rol social que cumplía con los trabajadores, cosa que después se fue perdiendo. Esta cuestión de el sentido de pertenencia. Y muchas veces, y esto para adentro, ¿no? Muchas veces esta cuestión del sentido de pertenencia, que se fue perdiendo muchas veces, o en muchos gremios se fue perdiendo, tenía que ver con esto, con la pérdida de los lugares donde nosotros nos sentíamos uno solo o una gran familia. Por ahí viene el lado, o es la definición por ahí que yo le encuentro, una definición nada académica, pero sí que le encuentro, o una de las patas de lo que es el turismo social sindical. Una gran familia que podía salir de vacaciones, que podía tener acceso a los hoteles de sus propios gremios o de gremios hermanos, con una facilidad de cuotas que le daba el mismo gremio, cosa que en muchos lugares, de otra manera, era imposible. Acá, sobre todo, insisto con esto, ¿no? Cuando no era tan masivo el turismo por ahí, el tener muchos compañeros de lugares que la única manera que tenían de acceder a hacer turismo era esta. Entonces nosotros quisimos rescatar eso, y bueno, lo venimos logrando, lo veníamos haciendo con mucho esfuerzo, con una mano grande de Eduardo, con una mano grande de Martín, porque bueno, nosotros hicimos un congreso, el primer congreso de esta refundación de la rueda se hizo en San Pedro. Y entonces, bueno, a partir de ahí, comenzó algo que nosotros fuimos poniendo en valor, y bueno, esta pandemia nos puso patas para arriba, como a todos. ¿Qué es lo que se viene? Y yo creo que esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que se viene y cómo nos preparamos? Los sindicatos creo que en esto están mejor desde el punto de vista que la hotelería o los hoteles o los establecimientos que tienen, lo van a seguir teniendo, no importa qué es lo que pase. ¿Por qué? Porque son parte de los sindicatos. Que en diferencia por ahí a un establecimiento comercial, que si no vende, se funde, por ahí los gremios tienen otra espalda, como para ponerlo en palabras. Pero sí hay que hacer un trabajo fundamental. ¿Para qué? Para volver a captar esa gente que dejó de ir a los alojamientos sindicales, y que ahora, bueno, va a ser todo un proceso, pero va a ser todo un proceso grande. Y en este proceso nos encuentra el tema de la UMED, el tema de la capacitación y todo eso. La capacitación, Eduardo, de la que estamos hablando y que comienza en la UMED, ¿es la primera que se inicia dentro de lo que es el turismo social? ¿Es una idea que surge a partir de esta necesidad de profesionalizar algo que todavía no estaba? Sí, mirá, justo Pablo hacía referencia a aquel primer congreso en el que estuvimos en contacto nosotros con toda la rueda sindical allá en San Pedro, organizado por Martín, hace 2 años, más o menos, 2 años habrá sido. Un año y pico, sí, un año y pico. Mira, pasó, parece que fue hace millones de años. Otra vida, en otra vida. Otra vida, claro, sí. Sí. Y la verdad que a partir de ese congreso es que hemos encarado distintos intercambios con la rueda sindical, intentando de alguna forma darle algunas herramientas adicionales para poder profesionalizar y jerarquizar la actividad del turismo social y sindical. Algo que identificamos en aquel momento inicial, de la necesidad de jerarquizarle, darle la importancia que tiene en nuestro país el turismo social y el sindical. Se ve
traducido en distintas herramientas de formación y bueno, en aquel momento empezamos a soñar con la posibilidad de tener una formación específica en esta materia que acercamos a la universidad, a la UMED, y claramente como lugar natural vinculado a la formación de los trabajadores, me parece el ámbito ideal para compartir esta formación. Eduardo, te hago una consulta, hablando de esto que vos decís, y que tiene que ver un poco con la profesionalización. Sí. Nosotros estamos cursando ahora una primer pandemia que nos encontró a todos sin un manual, porque creo que por lo menos los que estamos en esta reunión ahora somos de edades similares, más o menos, pero ninguno, creo, había vivido algo de esta magnitud. Sí. ¿Se va a contemplar a partir de ahora una capacitación para poder actuar con protocolos que hoy todavía no los tenemos porque no vivimos algo similar, donde no sabemos qué hacer cuando reservamos? Ustedes, como bien decía Pablo, los sindicatos tienen la posibilidad de tener una hotelería donde no están obligados a vender porque es propio y porque por ahí lo pueden sobrellevar. Pero una de las cosas que se está planteando hoy es que aquella gente que sale de vacaciones en esta situación y se contagia, que es el problema, para mí es el nudo que no permite que se presenten protocolos porque no asumimos que va a haber gente que contagiada tiene que quedarse en el hospedaje o ser hospitalizado si fuera grave. ¿Cómo abordamos esto dentro de una capacitación donde van a empezar ahora esta diplomatura en la UMED? Y este tema se va a tocar porque, según lo que todos los expertos dicen, esta es una de las primeras pandemias, pero se espera que en el transcurso de los años, por la forma que tenemos de vida, va a haber otro tipo de situaciones. ¿Cómo nos preparamos para eso? Sí, sí, bien decías vos, y está claro, es una materia desconocida hasta el momento, pero a partir de ahora que vamos a tener que incorporar en todos los ámbitos de nuestras vidas, no solamente en la actividad turística. La actividad turística especialmente golpeada porque en este tipo de enfermedades el traslado es uno de los principales factores de contagio, pero en este sentido, sí, empezar a contemplar otro tipo de cuestiones vinculadas a lo sanitario a la hora de formarnos, pero también esto nos pone, me parece que en un momento de reflexión interesante para ver todo lo bueno y todo lo malo que trae aparejado la actividad turística puntualmente. Me parece que es el momento ideal para repensar la actividad. Para plantearlo, Pablo, porque la pregunta es, yo me imagino esta situación. A ver, son hipótesis, porque no tenemos ninguna certeza, pero las hipótesis a veces lo que hacen es poner ideas arriba de la mesa, de las cuales después uno va armando de alguna situación. Si estamos hablando de un hotel, de un sindicato, podemos pensar que si alguien se contagia y cursa asintomáticamente o con pocos síntomas, pudiera quedarse esos 14 días famosos de los que se hablan. Con lo cual, el poder del sindicato acá es muy importante porque tendríamos una situación diferente, que no es lo mismo con un privado. En el privado tiene una pérdida económica porque ¿quién afronta el gasto de esos 14 días? Porque, no sé, contrató por una semana y 2 días antes de irse tiene síntomas. O contrató 14, porque es lo que se está hablando, que para evitar tanto movimiento. Yo lo hablaba con alguna gente de los privados y me decían que lo único que ellos quieren es que el gobierno, ya sea municipal, provincial, nacional, los ayude con una normativa, porque si hay una normativa, entonces uno sabe cómo puede afrontar eso. Es decir, la persona se contagió,
está en la costa, por decir así, y no se puede trasladar. ¿Qué pasa? ¿Cómo ven, cómo imaginan una situación? Porque, ¿saben qué leía yo? En España, con el plan, el radar COVID, surgió algo muy interesante. Si las personas se podían trasladar, porque lo están cursando asintomáticamente, a través del radar COVID, esa persona se iba a su lugar de origen, se avisaba, porque había un seguimiento para que supieran a dónde llegaba, que esa persona estaba cursando el COVID. Y que cuando llegaba tenía que seguir, o sea, se iba por sus propios medios, aquellos que podían, pero eso es una situación ideal donde hablamos de movilidad propia, que podría ocurrir acá. Pero si tenemos que tomar un avión, si tenemos que tomar un colectivo, ¿hay pensado desde los sindicatos, desde lo social, un traslado desde esa magnitud para aquel que no tiene movilidad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se lo imaginan? Mira, principalmente, o sea, vamos a ponernos en una situación hipotética. Sí, sí, claro. La situación hipotética es que todavía, primero y principal, no sabemos, y esto me hago cargo de lo que digo, no sabemos si va a haber temporada. Digo, yo, todo bárbaro, yo escucho, veo, participo, a mí me hablan de una temporada, pero lo puntual es que no sabemos si va a haber una temporada. ¿Y Pero a qué? el gobernador ya dijo que sí, 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 por supuesto, no, lo que está vos bien. decís es que haya un rebrote o que haya algo que lo impida. Vayámonos a lo que pasó, y vos tocaste un tema de España, que es Sí, una cuestión que uno sigue mucho, porque bueno, porque fue el lugar donde, junto con Italia, pero España digo que vive del turismo, de todos los países que están, es el que más cuestión del PBI tiene con el turismo. Entonces, la industria sin chimenea que los uno ve, precios han claro, ido uno ve lo que arriba. pasa en España. España abrió, España estuvo, pasó prácticamente todo el verano, la temporada fue muy mala, y hoy está teniendo un lugar como Madrid, prácticamente, que está a los niveles que estaba en el peor momento. Entonces, uno va viendo ciertas cosas. Es decir, bueno, nosotros abrimos, perfecto, se abre, hay temporada. Ahora, ¿cuál es la temporada que va a haber? Y acá es donde voy yo. A mí me pueden decir que va a haber una temporada, pero por ejemplo, yo me voy a poner en mi caso. Sí, UPSA, Unión Personal Superior Aeronáutico, nosotros tenemos un hotel en Mar del Plata. Si nosotros, Mar del Plata, la gente va a ir a Mar del Plata, tiene que presentar, al día de hoy, tiene que presentar un hisopado. Y acá me ok. parece que tiene que ver la cuestión, decir, y para adentro. Yo tengo, y acá también tocamos el tema del turismo social. ¿Quién se hace cargo de esas 5 o 6 personas que son de familia que van a ir a Mar del Plata, al hotel? Digo, ¿pueden gastarse 25.000, 30.000 pesos o 35.000 pesos para hacerse un hisopado? Primero y principal. ¿Quién se hace cargo? ¿Se hace cargo la provincia? No, quedó bien claro que el que se tiene que hacer cargo es la persona. Entonces ahí creo que la cuestión viene por ahí, y ahí es donde yo digo que es de difícil, hoy es difícil saber cómo vamos a transitar esto, y desde ahí es donde yo me paro, que va a ser una temporada muy difícil, que va a ser una temporada turística totalmente atípica. Ahora, nosotros, insisto con esto, UPSA por el tema del hotel que tiene dadas las condiciones como para tener 14 días una persona ahí. Pero, y acá volvemos a lo mismo, la situación nos tenemos que hacer cargo nosotros, se hace cargo el Estado. Una de las cuestiones que se habló, que se está hablando en Provincia de Buenos Aires, es poner los UPA o poner los hospitales modulares, llevarlos a la costa. Entonces digo, esa es la cuestión. Digo, hasta que nosotros no sepamos bien cómo va a ser el funcionamiento. Y hoy 22 de septiembre, hoy, 30 de septiembre, 1 de octubre, 10 de octubre, digo, voy tirando fechas para adelante, no tenemos todavía, o no creo que tengamos todavía, o no vamos a tener, por lo que uno ve, una cuestión de protocolo específico. ¿Por qué? Porque hay un protocolo nacional, pero después cada uno de los distritos
está trabajando sobre su propio protocolo. Y está pasando en las provincias. Si vos, por ejemplo, me voy más lejos, ¿no? Ya te contesté, digo, un poco lo que... No, por supuesto. Te Sí. contesté un poco lo nuestro y creo que en eso los compañeros son solidarios. Y pongo, por ejemplo, vuelvo un poquito para atrás, pongo los gremios que han puesto sus hoteles a A disposición disposición, por para supuesto que sí. utilizarlos como hospitales. Dentro de los casos, por ejemplo, nosotros tenemos un caso concreto, que es el de los curtidores, que lo tenemos en La Rueda, y que ha puesto su hotel en la ciudad de Mar de Ajó para que funcione como hospital. Digo, los compañeros que hicieron eso, claramente, si tienen un caso de COVID, no tienen ningún problema en estar, que el compañero que le agarra el COVID esté los 14 días o transite los 14 días por ahí. Entonces, Pablo, te preguntaría, y le pregunto a Eduardo también, sería importante dentro del consenso que está buscando, por lo menos en provincia, el gobernador Kicillof, que siente a los actores principales, porque no son solamente los intendentes sin el respaldo de los privados y de los sindicatos no pueden accionar. Entonces hay una experiencia también dentro del sindicato que ha tenido, como vos bien decís, Pablo, y han puesto los hoteles a disposición, también tienen algo para decir, porque me parece que también habría una sinergia ahí, ¿no? En el caso de que tuvieran que decir, bueno, hay un, no sé, hay un hotel a disposición para que aquellas personas que concurrieron y si se tienen que quedar, bueno, hay un espacio para hacerlo. Pero si no, no se sientan a la mesa los diferentes actores, dejar librado a cada intendente es un diálogo muy difícil para aunar tantas opiniones diferentes. No sé, Eduardo, porque vos estás también en la Cámara de Turismo de Luján, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ven ahí? Bueno, poniéndome del lado del sector privado, Claro. la situación del sector privado es dramática, es catastrófica, es la peor crisis que ha atravesado el sector turístico a nivel mundial y en nuestro país y en nuestra ciudad tampoco escapa esa realidad, con lo cual se requiere del sector privado la posibilidad de empezar con algunas aperturas controladas porque se están dando de hecho también. Es la mayor dificultad de que tener durante tanto tiempo cerrada algunas actividades ha generado que se generen actividades paralelas. Hoteles o casas de alojamiento que no están registrados y dan ese alojamiento de manera paralela, servicios gastronómicos abiertos en puestos informales que muchas veces no tienen No menos cumplen condiciones de sanitarias salubridad. claro, que cualquier otro emprendimiento. Con lo cual el sector privado en ese sentido está requiriendo la posibilidad de abrir. Yo creo que por lo que venimos visualizando, vamos a tener que ir a un esquema de aperturas controladas, con posibilidades de vuelta atrás en caso de que se generen algún foco de contagio. Pareciera ser, esto tampoco quiero cantar victoria, que en las últimas semanas en el conurbano y en el Gran Buenos Aires está controlado la cantidad controlado, no está creciendo como debería estar creciendo la cantidad de contagios, eso se está dando en el interior, con lo cual en el corto y mediano plazo veo como esto es lo que visualizo y sin es como estamos hipotetizando, como decía Pablo, la realidad pareciera ser que puede llegar a generarse una reactivación de las actividades de cercanía de los principales centros urbanos.